Bueno, en la primera página lo que nos da es la definición de espacio vectorial con los axiomas. La primera es la ley de composición interna. Lo que plantea es que si nosotros tomamos dos elementos del espacio vectorial y los sumamos, la suma tiene que estar dentro del espacio vectorial. Por ejemplo, si tomamos dos vectores de R2, su suma da un vector de R2. Eso sería un ejemplo de la ley de composición interna. Me voy a referir varias veces como ley de cierre a esto, ¿sí? Es una forma de referirse a las leyes de composición interna, o a las leyes de composición en realidad, que significa que el conjunto está cerrado, que las respuestas no dan elementos por fuera del conjunto. Un ejemplo de ley de composición interna que no se cumpliría sería, por ejemplo, si yo tomo los números impares. La suma de números impares da par. Entonces estoy saliendo del conjunto. Ahí no sería una ley de composición interna. Bueno, la asociatividad la conocen. La ley de elemento neutro entiendo que también. En R2, por ejemplo, el neutro es el vector nulo de dos componentes. En R3 es el vector nulo de tres componentes. En los números racionales es el 0. Es el elemento que sumado no afecta a la suma. Acá está planteado como que x más el vector nulo, o x más el elemento neutro, da el elemento neutro, da el mismo elemento del cual partí. Cuando un elemento es neutro, lo es a izquierda y es a derecha. Acá están presentados los axiomas con el signo de suma, pero esa suma no tiene necesariamente que ser la suma usual, ni los vectores tienen que ser los vectores geométricos de R2 o de R3. Pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser polinomios. La suma puede ser cualquier suma o cualquier operación que esté definida mediante estos axiomas, o que verifiquen estos axiomas. No me escriban, por favor, ya sé que es externa eso, no me escriban encima porque si no vamos a hacer lío. ¿Está bien? Yo voy corrigiendo, de todas maneras, como dije en el Classroom, una vez que esté corregido todo el apunte, yo voy tomando nota de los errores de tipeo que tengo, una vez que esté corregido se los vuelvo a subir con las correcciones. Sigue entrando gente, admito, ahí estamos. Bueno, la ley del elemento opuesto, lo mismo, si nosotros estamos trabajando en un conjunto numérico en Z, por ejemplo, el elemento opuesto de 3 es menos 3, porque su suma da el neutro, que es el 0. En los vectores son opuestos si su suma da el vector nulo. Básicamente la definición de un elemento opuesto es que cuando se operan da el neutro de la operación, el neutro como haya sido definido en el axioma número 3. Conmutativa entiendo que lo saben, en la ley conmutativa. La ley de composición interna, no, la ley de composición externa tiene que leerse acá. ¿Por qué es externa esta ley de composición? Porque estamos operando un elemento del conjunto que acá está llamado B, un vector, podríamos decir, con un elemento externo al conjunto, que en este caso es un escalar. ¿Sí? Nosotros multiplicamos un escalar por un vector, me da como resultado un vector. Eso es lo que tiene que ocurrir para que se cumpla esta ley de composición. La distributiva primera y la distributiva segunda, referidos siempre como las dos distributivas, es la distributiva del producto de un escalar por una suma vectorial, y la distributiva de la suma de escalares por un vector. Creo que están bastante claros, ahora vamos a ver si tienen alguna pregunta. La asociatividad con los productos escalares, fíjense que acá están presentados los escalares con letras del alfabeto griego, fíjense cómo está asociada acá la operación, esta es la asociatividad del producto por un escalar, a veces también llamado producto externo, porque es el producto entre un elemento interno y uno externo. Y por último, la existencia de un elemento neutro para el producto externo. Si estamos trabajando en el cuerpo escalar, en el cuerpo usual, que es los números reales, el elemento neutro es el 1. Después abajo están definidas 4 propiedades, que todo escalar multiplicado por el elemento neutro o por el vector nulo da el vector nulo, que el 0 multiplicado por cualquier vector da el vector nulo, que si el producto entre un escalar y un vector da el vector nulo, tiene que ocurrir una de dos cosas, que el escalar sea 0 o que el vector sea el vector nulo. Esto en anillo se conoce, a veces lo podemos asociar con el concepto de los divisores de 0, cuando un conjunto tiene o no tiene divisores de 0. Si no hay un producto que dé como resultado el vector nulo, donde no intervenga o el elemento neutro del escalar o el elemento neutro del espacio vectorial. Y por último, que el -1 escalar, ¿sí? La unidad
el neutro del cuerpo escalar, con signo negativo, el opuesto del neutro, multiplicado por un vector del opuesto del vector. No confundan la notación acá, ¿sí? Cuando dice menos x, se refiere al opuesto de x. Esta es el opuesto de x. No necesariamente el vector con un menos adelante, es el opuesto de x. Estas 4 propiedades están propuestas como ejercicios a demostrar en el trabajo práctico, ya después cuando lleguemos a la práctica los vamos a hablar. Tengan en cuenta que estas 4 demostraciones las tienen que resolver, ¿sí? Porque pueden llegar a entrar en un examen. Dejo de compartir, me detengo un segundo y les doy espacio para que me hagan alguna pregunta si hay algo que no se entendió hasta acá. Para preguntar tienen que habilitarse los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe. Candelaria. Sí. Sí, pregúntame. En el axioma 6, para todo X perteneciente ahí sería B, A B, espacio sí. vectorial B. Sí, esa corrección me la hizo alguien en Classroom. Okay. Yo ya lo corregí en el Word y después lo convierto a PDF y lo vuelvo a subir. Ok. ¿Todos estos axiomas los tenemos que demostrar o no hace falta? Depende si el ejercicio te pide una demostración o no. Por ejemplo, si a vos se te da un ejercicio donde te piden que demuestres que determinado conjunto, una determinada operación es un espacio vectorial, tendrás que probar los 11 axiomas que se cumplen, la demostración de que se cumple. Acuérdense que cuando algo no se cumple lo demostramos, o lo podemos demostrar. Disculpe, profe. Un segundito. Lo podemos demostrar por contraejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto donde no se cumple uno solo de estos 11 axiomas, ya no es espacio vectorial, y no tenemos que demostrar los 10 que se cumplen y el que no se cumple. Con mostrar el que no se cumple es suficiente. Bien, ¿alguien más me pareció que tenía una pregunta? Se habilitan el micrófono y preguntan. ¿Cómo dijo esa parte, profe? Disculpe que no la entendí. ¿Con que no cumpla uno, no cumple con el espacio completo? Un conjunto con una operación se denomina espacio vectorial si cumple con esos 11 axiomas. Son las 11 condiciones que tiene que cumplir para ser un espacio vectorial. Si uno solo de esos axiomas no se verifica, ya no es un espacio vectorial. Entonces, si vos encontrás que uno de esos axiomas no se verifica, por decir, no se verifica el axioma 8, y vos querés demostrar que ese conjunto no es espacio vectorial, no tenés que probar las 7 anteriores para llegar al 8 que no se cumple. Con mostrar que cuál es el que no se cumple ya es suficiente para poder afirmar que no es espacio vectorial. Ok, gracias, profe. No hay por qué. ¿Alguien más? ¿Profe? Sí. ¿Escalante? Sí, Escalante. Sí. Me dijo 11 axiomas, y son 10, ¿puede ser? Puede ser, sí. Tenés razón. Son 10. Listo. Nada, eso solo. Me equivoqué con anillo, tenés razón. Bien, ¿alguien más, gente? Hola, profe. Lucía. Sí, ¿qué tal? Sí. Bueno, yo soy, digamos, nueva este año. Lo que quería preguntar era, ¿cómo encaro, digamos, el teorema? Según el enunciado que me da, tengo que buscar, digamos, el axioma que yo creo correcto y trabajar con ese. No sería un teorema, vos me estás preguntando por un ejercicio. Claro. Bien, si el ejercicio se presenta, a ver, vamos a ver en el trabajo práctico, déjame un segundo, miro si hay algún ejercicio que pida. Bien, te voy a compartir la pantalla y voy a mostrar los ejercicios. Este es el trabajo práctico número 1. En el punto número 1 pide determinar si los siguientes conjuntos son espacios vectoriales. Entonces, por tomar cualquiera, a ver, en 1.4. Los vectores del plano R2 del primer cuadrante, dice.
vos tendrías que tomar los vectores, todos los vectores que cumplan con la condición de estar en el primer cuadrante, y revisar si cumple con los 11 axiomas. Vos tendrías que probar si la suma de dos vectores del primer cuadrante da un vector del primer cuadrante. Esa sería la ley de cierre, la ley de composición interna. Si esa se cumple, pasás a la siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me seguís lo que digo? Sí, sí. Bien, Sí. supone que vos estás probando los axiomas y llegás a que uno de esos axiomas no se cumple. Sí. Bien, entonces, con mostrar que ese axioma no se cumple, ya es suficiente. Si vos llegaste a que el 8 no se cumple, los 7 anteriores, lo aconsejable es que no los pongas, porque quizás alguno de esos axiomas está mal. Si vos concluís que dije 11 de vuelta, ¿no? Si vos concluís que los 10 axiomas se cumplen, bueno, tu respuesta será que conforma un espacio vectorial. En la medida en la que ustedes estén prácticos con esto, van a empezar a, de alguna manera, olfatear si algún axioma no se va a cumplir. Entonces, podrán apuntarle directamente a ese axioma para poder resolver el ejercicio. ¿Está bien? Gracias. Bien. ¿Alguien más, gente? Sí, profe, yo le tengo una pregunta. Bien, te escucho. Sí, le hago una consulta con respecto al proceso que se tiene que utilizar para resolver los distintos ejercicios. ¿Es mediante la forma que usted dio, que tiene que ver con hipótesis, tesis y demostración? Esas son Si tenemos que demostraciones. explicar algún... Sí. Esas serían demostraciones. Ahora cuando avancemos y vayamos al teorema número 1, explico esa parte y en todo caso, si no se entiende, me volvés a preguntar. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más con respecto a la definición de espacio vectorial? Bueno, vamos hacia adelante. Después lo que tenemos en la última parte de la página número 1 es la definición de subespacio vectorial. Un subespacio vectorial es un conjunto, un subconjunto de un espacio vectorial que cumple a su vez con sus 11 axiomas. Por ejemplo, recién había un ejercicio que hablaba de los vectores de R2, pero solamente los que están en el primer cuadrante. Nosotros sabemos que el espacio R2, el espacio el plano real, perdón, no me salía, el plano real conforma un espacio vectorial. ¿Sí? Ustedes lo pueden testear probando todos los axiomas, de hecho les aconsejo que lo hagan, y van a ver que se verifican todos los axiomas. Dije 11 una vez más. Bien, que se verifican los 10 axiomas. Eso me va a indicar a mí que es un espacio vectorial. Ahora, si yo tomo de ese espacio vectorial, que es el plano real, solamente los vectores del primer cuadrante, me estoy quedando con una parte del conjunto. Eso es un subconjunto, un conjunto contenido adentro del conjunto anterior. Si ese espacio de R2, si ese conjunto de vectores de R2 que están solamente en el primer cuadrante, verifica también los 10 axiomas, tenemos un espacio vectorial adentro de otro espacio vectorial. Ese espacio vectorial más pequeño, pequeño entre comillas, es lo que se denomina un subespacio vectorial. ¿Me siguen? ¿Alguien se perdió? Pregunten ahora. Profe, subespacio, sí. Subespacio y subconjunto es lo mismo. No. Subespacio es un subconjunto que verifica los 10 axiomas. Para hablar de un subespacio vos necesitas un conjunto, una operación interna, un cuerpo escalar y una operación externa. Esas son las cosas que definen un espacio vectorial. Un subespacio vectorial es también espacio vectorial. Es las dos cosas un subespacio vectorial. En tanto a nombres, se diferencian dos subespacios vectoriales que son los que se llaman subespacios vectoriales triviales, que son los formados por los subconjuntos triviales. Trivial en el sentido de demasiado evidentes. Los subespacios triviales son los formados por el subconjunto, que es igual al conjunto original. Eso es difícil de entender, a ver si
volvemos al ejemplo de R2. R2 es un conjunto de vectores, tiene dos subconjuntos triviales, que son el conjunto vacío y el conjunto de R2. Un conjunto es un subconjunto de sí mismo. Eso es un subconjunto trivial. Ese subconjunto trivial conforma un subespacio trivial. Es bastante evidente que también va a ser subespacio porque es el mismo conjunto. El siguiente subespacio trivial es el subconjunto que contiene únicamente al vector nulo, al neutro de la primera operación. Si yo en R2 armo un conjunto que solamente contiene al vector 0, 0, va a verificar todos los axiomas, porque todas las cuentas van a dar el vector nulo. Entonces todo va a ser cerrado. Ese es un subconjunto trivial también. Todos los subconjuntos que no sean triviales tienen que estar formados por conjuntos que estén inscriptos de manera estricta, que sean más chicos, poniendo el chicos entre comillas. Paro. ¿Me están entendiendo? Bien, perfecto. El primer teorema, el teorema número 1, que es el teorema de condición necesaria y suficiente, lo que a mí me va a dar es una herramienta para comprobar si un subconjunto de un espacio vectorial es subespacio vectorial. En el ejercicio de R2 del primer cuadrante, para poder resolverlo con la definición de espacio vectorial, tendría que testear los 10 axiomas. En cambio, si yo me apoyo en el teorema número 1, me va a decir la condición necesaria y suficiente que un subconjunto va a ser subespacio vectorial si verifica las dos leyes de composición. Es decir, con que sea no vacío, con que tenga al menos un elemento, y sea cerrado para la suma y cerrado para el producto por un escalar, es suficiente para decir que es un subespacio vectorial. Entonces ese ejercicio que hablaba recién de los vectores del primer cuadrante, conviene resolverlo apoyándose en la teoría. Utilizando el teorema de condición necesaria y suficiente, me acorta el ejercicio de 10 axiomas solamente a 2. ¿Me siguen? Bueno, muy bien. Alguien me hablaba recién de la estructura de un teorema, así que lo voy a mencionar. Todo teorema está separado en 3 partes, que es la hipótesis, la tesis y la demostración. En un teorema nosotros entendemos por hipótesis a todos los puntos de partida que consideramos válidos. Todo lo que es verdadero antes de comenzar con el teorema forma parte de la hipótesis. Entonces, en la demostración de la condición necesaria y suficiente, ¿alguien me está levantando la mano? Sí, te escucho. Habilitate el micrófono porque si no, no te escucho. Ahí está. En el teorema 1, que dice que es subespacio vectorial si solo si se verifican las dos leyes de composición interna. ¿Se refiere al axioma 1 y el axioma 6? Porque eso quedó claro. Sí, debería leerse las dos leyes de composición, sin la palabra interna. Eso también ya lo corregí. Ok. Tengo un hábito, Listo. sí, es un error de tipeo, y tengo el hábito de cada vez que escribo la palabra composición, se me viene pegada atrás la palabra interna. Pero Ok, listo. las dos leyes de composición, la interna y la externa, tenés razón. Gracias. Bueno, estaba hablando de la hipótesis. Recién la compañera, que no vi quién era, leyó el teorema, y fíjense que el teorema dice sí, solo sí. Entendemos por sí, solo sí, que el teorema va y que vuelve. Es decir, que si un conjunto no vacío de B es subespacio vectorial, entonces se verifican las dos leyes de composición interna, esa sería la ida, y la vuelta sería que si un conjunto no vacío cumple con las leyes de composición, entonces es subespacio vectorial. La vuelta es la que usamos para resolver los ejercicios, pero como el teorema dice sí, solamente sí, nosotros tenemos que demostrar la ida y la vuelta. En la ida, uno es hipótesis y la otra es tesis, y en la vuelta invierten su ubicación. Serían, si recuerdan de álgebra 1, la implicación directa y la implicación contraria. P implica Q y Q implica P. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros decimos que
queremos demostrar la ida, es decir, que si un conjunto no vacío es subespacio vectorial, entonces se van a verificar las dos leyes de composición. La hipótesis es que yo tengo un conjunto H que es no vacío y que es un subespacio vectorial. Esa sería mi hipótesis, eso tomo por verdadero. Lo que yo quiero demostrar, la tesis, es que se verifican las dos leyes de composición. Acá el ejercicio dice demostración ida, y leo textual, la demostración es trivial, pues la hipótesis H, pues por hipótesis H, el conjunto ya es subespacio vectorial. Entonces, si el conjunto ya es espacio vectorial, eso implica que se verifican los 10 axiomas. Yo quiero demostrar que se verifican 2 de los 10, y estoy partiendo que se verifican los 10. ¿Se entiende por qué es trivial? Si alguien no entiende, levante la mano, o habilites el micrófono y pregunte. Bien, sigo avanzando. Si a ustedes les llegase a tocar este teorema en un parcial, bastaría con que ustedes pongan algo similar, que expliquen por qué es trivial. Cuando nosotros vamos a demostrar la vuelta, esta es la parte de la demostración que hay que elaborar. La demostración de la vuelta invierte la ubicación de la hipótesis y la tesis. Entonces, ahora pasa a ser la hipótesis, lo que yo considero verdadero, que tengo un subconjunto de B llamado H que verifica las dos leyes de composición, la interna y la externa. Corrijan ahí que también dice las dos leyes de composición interna. La tesis ahora, ¿cuál es? Es que es subespacio vectorial, es la aplicación que nosotros le vamos a dar para resolver los ejercicios. Si cumple con las dos leyes de composición, entonces es espacio vectorial. Eso es lo que yo quiero probar. Bien, leemos textual lo que dice acá el PDF. Dice, H verifica por hipótesis las dos leyes de composición, el axioma 1 y el axioma 6. A ver, esperen un segundo que sigue entrando gente. Chicos, me quedan 10 minutos, en algún momento la clase se va a interrumpir. Vuelven a entrar con el mismo código. Vuelven a entrar con el mismo número, vuelven a entrar si la clase se rompe, se apaga abruptamente. Bien, estaba diciendo que tengo que probar que se cumplen los 10 axiomas para probar que es un espacio vectorial, y por hipótesis ya se cumplen 2. ¿Me siguen? Me quedan por probar 8. Cuando nosotros vamos a leer los axiomas, la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, son propiedades que se verifican en todo el conjunto B. Son propiedades de la operación, no del conjunto. Esto a veces es difícil de entender, al menos la primera vez que lo explico. Síganme con este ejemplo, gente. Si yo tengo que todos los vectores de R2 cumplen con la ley asociativa, si yo me quedo con un conjunto más chiquito de vectores de R2, ¿va a seguir cumpliendo la ley asociativa? La respuesta es que sí, porque en la partida todos los vectores cumplen con la propiedad. Entonces, si yo elijo 4 o 5 vectores, la propiedad se tiene que seguir cumpliendo. Porque si no se cumpliese con el conjunto más chiquitito, no se cumplirían todos los elementos, entonces no sería una ley asociativa, no se verificaría la ley de cierre y no sería un espacio vectorial. ¿Alguien no entendió? Esto es a lo que se refiere el apunte cuando dice hereda la propiedad. La propiedad se cumple en todo B, me quedo con parte de B, esta propiedad se sigue cumpliendo. Las propiedades que hereda el subconjunto son todas las que tienen que ver con las operaciones. Esas son la asociativa, la conmutativa, las dos distributivas. ¿Está bien? Todas esas propiedades. Lo que me resta... Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí. Sí, decime. Te escucho. ¿Alguien abrió el micrófono para preguntar? Sí, ¿me escucha, profe? Sí, te escucho. Yo lo escuché cuando usted dio la explicación de la demostración de ida. Yo entiendo, interpreto lo que usted me está explicando, pero en el momento de hacer el ejercicio, de interpretar el ejercicio en el libro, no lo puedo seguir. No me doy cuenta cuando usted dice
que en ida toma la hipótesis y después en vuelta sería la hipótesis, la tesis sería la hipótesis, o es al revés, ¿cómo es? Tenés que probar las dos cosas. Correa, ¿no? Sí. Tenés que No probar sé las dos. manejar bien todavía, entonces por eso no... Tenés que probar las dos cosas en este teorema. Tenés que probar la ida y tenés que probar la vuelta. Una doble implicación, un sí solo sí, sería como decir que P sí solamente sí Q. ¿Te acordás de esos ejercicios de álgebra 1? Sí, de lógica, sí. Exactamente, P solo sí Q. Vos tenés que probar que P implica Q, eso sería P entonces Q, Sí. y al revés, Q implica P. Ah, Cuando vos probás P implica Q, P entonces Q, P es la hipótesis y Q es la tesis. buena tesis. Y cuando vos probás Q implica P, Q es la hipótesis y P es la tesis. Ah, está bien. A eso Está bien. llamamos ida y vuelta. Ah, está bien. Está bien, profe, gracias. No hay por qué. Vuelvo entonces al archivo. Bien, lo único que me resta por probar para los 10 axiomas son la existencia del elemento neutro y del elemento opuesto. Cuidado acá, porque por hipótesis B es un espacio vectorial, entonces tiene elemento neutro. Lo que tengo que probar yo es que el elemento neutro queda adentro del subconjunto. A ver si se entiende esto. En R2, el elemento neutro es el vector nulo. Si yo tomo un subconjunto de R2 que no contenga el vector nulo, no va a poder ser nunca espacio vectorial, porque no contiene al 0, 0. Entonces no estaría cumpliendo con ese axioma. Yo tengo que probar que sabiendo que se cumplen las dos leyes de composición y todas las propiedades que heredó el subconjunto, el vector nulo queda dentro del conjunto. Entonces, acá dice, resta probar que H contiene al neutro aditivo, es lo que me estoy refiriendo como el vector nulo, y a todos los elementos opuestos. Son dos cosas que hay que probar. Bien, dice, sea entonces X que pertenece a H, y 0, 0 no tiene la flechita arriba, ahora te contesto, que alguien que levantó la mano. 0 que no tiene la flechita arriba, me estoy refiriendo al 0 escalar, no al vector nulo. ¿Sí? Por ser cerrado para el producto por un escalar, 0 por X tiene que pertenecer a H. Una de las hipótesis es que se cumple la ley de cierre para el producto externo, el escalar por el vector. 0 es un escalar y X es un vector de H. El resultado de esa multiplicación tiene que estar en H. Y por una de las propiedades que no demostramos, que ustedes van a tener que demostrar, es que 0 escalar por un vector da el vector nulo. Eso demuestra que el vector nulo está en H. Eso sería probar que el vector nulo está en H. Lo segundo que tengo que demostrar es muy parecido, es que dado un elemento cualquiera, que acá llamamos X, su opuesto va a estar también en H. No que existe opuesto, sino que está en H. Que el opuesto de un vector del primer cuadrante está en el primer cuadrante. Ahí van a ver que eso no se va a cumplir cuando hagan ese ejercicio. Entonces, puesto que -1 es un escalar, y que X es un vector de H, el producto entre el escalar y el vector tendría que estar en H. Y está, porque por hipótesis se cumple la ley de cierre para el producto externo. Entonces, probando esas dos cosas, hemos probado que se cumplen los 10 axiomas. Y cumpliéndose los 10 axiomas, es un subespacio vectorial. Eso demuestra la vuelta, que es, digamos, la parte pesada de este teorema. Paro. Alguien que había levantado la mano, que no tenía el nombre, decía Galaxy no sé cuánto, escucho. Hola, profe. Quería preguntar si los axiomas los va a tomar así en forma teórica o también se puede hacer en forma práctica. Las dos cosas, porque vos tenés que saber la definición, que son los 10 axiomas, y tenés que saber aplicarlos sobre un ejercicio, probar que algo es espacio vectorial o no. ¿Está bien? Gracias. Bien. Sí, está bien. Perfecto, bueno. Operaciones entre subespacios vectoriales, hay dos teoremas que son muy parecidos. Uno es probar que la intersección entre dos subespacios vectoriales sigue siendo espacio vectorial, y el otro es que la unión, o suma, creo que dice el ejercicio, pero es básicamente la unión, sigue siendo espacio vectorial. Por ejemplo, si yo supiese, no es el caso,
pero si yo supiese que los números múltiplos de 2 forman un subespacio vectorial y los números múltiplos de 3 forman un subespacio vectorial, la intersección entre los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3 tendrían que formar un espacio vectorial, que serían los múltiplos de 6. ¿Sí? Y la unión, bueno, sería todos los múltiplos de 2 unidos a todos los múltiplos de 3, también me queda un espacio vectorial. Estas dos demostraciones están apoyadas en el teorema anterior. Para probar que la intersección de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial, mi hipótesis va a ser que tengo dos conjuntos que son subespacios, y mi tesis va a ser que los elementos que están en la intersección cumplen con las dos leyes de composición, probando que cumplen la ley de cierre para la suma, y que cumplen la ley de cierre para el producto por un escalar, es suficiente para probar que es un subespacio vectorial. ¿Alguien no entendió estos teoremas? ¿Alguien quiere preguntar algo con el teorema 2 y el teorema 3? Bueno, voy a dejar de compartir, voy a parar la grabación.